Muchas veces nosotros en medio de circunstancias, dificultades, problemas, necesidades, quisiéramos, o no sé si a usted le ha pasado, o ha pensado usted, yo no quiero tantos problemas, yo no quiero tantas situaciones, yo lo que quiero es vivir en paz, ¿no? Y uno inmediatamente, el que es un poco más extremista, viene entonces y dice, bueno, para vivir en paz mejor que uno se muera de una vez. Pero hay una falsa concepción del mundo dominado por Satanás que quiere dar a las personas de que puedan vivir en paz, y repito, una falsa concepción de que lleva a millones y millones de personas, de seres humanos, a la oscuridad y a la muerte eterna. Y lamentablemente también alcanza a muchos cristianos, alcanza a muchos que creyendo en Cristo Jesús puedan todavía tener esa falsa concepción de paz. Hay una gran cantidad de personas que buscan el placer de la vida, en no tener problemas, no tener sufrimientos. Para ellos puede ser eso, la concepción de estar en paz o tener paz, no tener sufrimientos, no tener problemas, no tener dificultades, tener la nevera llena de comida, la despensa llena de comida, tener etcétera. Eso la persona puede decir, estoy tranquilo o estoy en paz. Y yo he visto muchas personas que teniéndolo todo en esta tierra, no tienen nada, tienen un vacío en sus corazones. ¿Por qué? Porque precisamente a pesar de ser personas potentadas, pudientes, etcétera, no tienen nada de paz en su vida. Y el mensaje que hoy quiero compartir con esta mañana, porque hoy también tenemos la cena del Señor, es ese: yo solo quiero vivir en paz. ¿Cuántas veces, repito, usted en algún momento de su vida o en algún momento de su adolescencia o juventud, cuando ven que los padres vienen y nos tienen encima y diciendo a esto, aquello, yo solo quiero tener paz, déjenme en paz? ¿Sabe usted lo que significa que es vivir en paz en este mundo? ¿Sabe usted lo que significa vivir en paz según la Biblia? ¿Cuántos podemos decir así hoy precisamente? Yo solo quiero vivir en paz. Permítame, vamos a aclamar al Señor para que nos dé discernimiento de su palabra en este día, en esta mañana. Vamos a orar y decirle: oh Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, por tu gran misericordia por nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Afírmanos en ti, Dios. Ayúdanos a seguir esta carrera que tenemos por delante con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, siempre con nuestra mirada colocada en Cristo Jesús. Ahora, Señor, que vamos a compartir, a aprender en tu palabra, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, redarguyendo, reprendiendo o exhortando según la necesidad de cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor, vivifícanos, afírmanos y llénanos de tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des entendimiento, discernimiento de tu palabra hoy, sabiduría, y podamos aplicarla a nuestras vidas. Reprende, ata y echa fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que quiera perturbar este tiempo, Señor, de comunión contigo, y que nuestra atención esté clara, plena y dispuesta en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aprovecho la oportunidad para darle también las gracias a los que hoy nos visitan, la bienvenida también, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Cómo le decimos, iglesia, a los que nos visitan hoy? Sean ustedes bienvenidos aquí con nosotros. Bien, quiero comenzar de esta manera: cuando no se vive en paz. Cuando no se vive en paz. Algunos pensarán, oh, bueno, en todo momento no se vive en paz, o la situación que estamos viviendo, el momento, la necesidad que estamos viviendo hoy en día, la falta de recursos, la carencia de etcétera. Repito,
no estoy hablando simplemente de la paz que el mundo te puede darte. Hoy te quiero hablar de esa paz que solo Dios puede darte plenamente. Pero cuando no se vive en paz. Y bíblicamente, en primer lugar quiero decirte esto: cuando somos enemigos de Dios. ¿Cuándo no se vive en paz? ¿Cuándo qué? Cuando somos enemigos de Dios. Y usted dirá, ¿acaso soy enemigo de Dios? ¿Acaso soy enemiga de Dios? La Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted y yo podamos decir, bueno, pero yo recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador, creo yo ahora que soy amigo de Dios. No solamente soy siervo, el Señor Jesús les decía a los que estaban con él, a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, mas ahora ustedes saben lo que yo tengo que hacer. Nosotros tenemos a la palabra de Dios que nos dice todas las cosas que ya están escritas, están hechas. Podemos ser llamados nosotros amigos de Dios. ¿Somos llamados amigos de Dios o nos estamos comportando como amigos de Dios? ¿Realmente estamos viviendo como amigos de Dios? ¿O en muchas ocasiones nosotros también lamentablemente nos convertimos en enemigos de Dios? Aquí Santiago le está hablando no simplemente a la gente que no tiene a Cristo. Es decir, las personas que no tienen a Cristo aún no tienen esa relación, esa amistad con el Señor, con Dios Padre. Pero nosotros deberíamos tenerla. Sin embargo, Santiago le dice a los creyentes, le dice a los discípulos, les dice: oh almas adúlteras. Es decir, están ustedes adulterando. ¿No saben ustedes que cuando ustedes se hacen amigos del mundo, entonces se enemistan con Dios, se hacen enemigos de Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Cuando mi deseo, cuando mi carne, cuando mi voluntad, cuando mis pasiones me llevan otra vez a volver a caminar hacia atrás, a volver a buscar lo que yo era antes, entonces yo quiero tener esa relación con el mundo de la cual salí y quiero constituirme amigo del mundo. Es allí donde me constituyo enemigo de Dios, y allí no hay paz para mi vida. Cuando camino según la carne, mi relación con Dios yo la estoy cerrando, yo estoy poniendo mi yo por encima de mi relación con el Señor, y no hay paz en mi vida. Desde mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo resiente esa falta de paz. Cuando no se vive en paz, otra más, cuando estamos en ¿qué? En desobediencia. Cuando estamos en desobediencia. En Efesios capítulo 2, versículo 2, y me gustaría que hoy usted esté bien anotando, porque hoy vamos a trabajar con bastante Biblia. Efesios 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, entre los cuales, y escuche esto, también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente no solo para los que tienen a Cristo Jesús, sino que habla también y nos hace alusión de lo que éramos antes sin Cristo y lo que ahora somos en Cristo. Pero también, si nos comportamos accionando en desobediencia, también volvemos a lo mismo que operábamos antes. E incluso le estamos dando lamentablemente cabida a Satanás, cabida al diablo, para que haga en nuestras vidas, para que accione en nuestra vida y para que destruya en nuestras vidas. Si usted lee el texto, entonces viene y nos habla: ustedes anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, eran amigos del mundo, eran enemigos de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo. El espíritu que ahora opera también en los hijos de desobediencia. Dentro de la iglesia entonces puede haber personas que están en desobediencia. Sí las puede haber, sí las puede haber.
Cuando nosotros no buscamos obedecer a Dios, cuando nosotros queremos hacer lo que nuestro corazón quiere, nuestra voluntad quiere, comenzamos a andar en desobediencia. Y obviamente ese mismo espíritu, ese mismo accionar, le abrimos la puerta y el enemigo comienza otra vez a accionar en nuestras vidas. Y dice entonces, ustedes anduvieron en otro tiempo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne, haciendo la voluntad de sus pensamientos. Sin embargo, dice, estábamos bajo la ira de Dios. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos dice entonces el Señor en su palabra? ¿Cómo debemos accionar? Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Cómo yo entonces dejo de andar en desobediencia? Porque si camino en desobediencia, entonces estoy siendo ese ser natural, terrenal, del cual Dios me sacó, queriendo andar en esa naturaleza vieja. Háganlo morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esto me muestra a mí algo, hermanos, que yo no vengo a interpretar o decir, bueno, es que los hijos de desobediencia son los que no tienen a Cristo. Yo también me puedo convertir en hijo de desobediencia. Yo también puedo entonces sufrir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando camino conforme a mi voluntad en lo terrenal, entonces estoy apartándome que el camino que Dios me ha dispuesto de la voluntad de Dios, y es por eso entonces que viene la ira de Dios y viene el castigo de Dios a mi vida, siendo hijo de Dios también. ¿Qué nos dice, que nos habla el Señor acerca de la disciplina? La disciplina que al principio, oye, no me gusta, Señor, me duele mucho, no parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O usted como padre con sus hijos, ¿acaso si su hijo se porta mal o tiene una acción de desobediencia para con los lineamientos que usted le coloca, los va a castigar o no? O le va a decir, pobrecito mi hijo. Bueno, tranquilito, como hoy en día vemos las parodias de los padres de estos últimos tiempos. Cuando un niño viene y le dice a la mamá, mamá, dame para comprar un caramelo. No, hijo, no tengo. Y el muchacho sale con un berrinche. Ay, tengo que comprarle un caramelito al niño, al gordo, porque se puso entonces mal, o se puso a gritar. Y vienen y le complacen en sus acciones. Viene el muchacho, tiró la puerta. Hermano, si usted, bueno, yo me recuerdo que si yo venía y me ponía bravo por algo que mis padres me decían, y de repente yo venía y tiraba la puerta, se acabó para mí. Se acabó el día, literalmente, hermano. Hoy en día el muchacho viene, está bravo, tira la puerta. Ay, el niño tiró la puerta, o la niña tiró la puerta. Mire, hermano, si nosotros le hacemos algo a Dios y nosotros decimos, bueno, ¿será que, bueno, Señor, Dios es tan misericordioso y me aguanta unas y me aguanta otras? Dios es paciente, hermanos, pero también Dios ama a sus hijos, y al que ama a Dios, a ese disciplina. ¿Sí o no, hermano? Dios a quien ama, disciplina. Porque si no lo disciplina, es un bastardo, no es hijo. Y así lo dice la palabra. Entonces nos llama a esto. Cuando no vivimos en paz también, cuando estamos en desobediencia. Y todo esto, como le acabo de decir, trae consecuencias para nuestras vidas. Cuando no se vive en paz, cuando hay ataduras espirituales. Y quiero que usted anote bien esto, quiero que preste atención a esta palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Cuando no se vive en paz, cuando hay ataduras espirituales. Puede haber ataduras generacionales en nuestras vidas. Puede haber ataduras espirituales en nuestras vidas causadas por nosotros mismos. Cuando accionamos en desobediencia, vuelvo a repetir, le abrimos la puerta al enemigo. Le abrimos la puerta a cualquier espíritu inmundo o accionar que pueda estar para allí bien siempre constantemente. La Biblia dice que el enemigo anda como un león que ruge alrededor buscando a quien devorar.
esperando a que usted abra la mínima puerta para entrar en su vida, para entrar en su mente, para entrar en su corazón, para dominar su alma, para silenciar su espíritu, para silenciar el Espíritu Santo, para accionar y contaminar su propia carne. ¿Sí está conmigo? En Efesios capítulo 5 versículo 13 en adelante dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre de ustedes como conviene a santos, ni aun se nombre. Es decir, nosotros debemos apartarnos de toda ese accionar que deshonra a nuestro Dios, deshonra al Dios que está en nosotros, deshonra este vaso de barro, pero este templo que somos nosotros mismos. Y sigue diciendo la palabra: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Y vuelvo a repetirlo: los hijos de desobediencia no son aquellos solamente que no tienen a Cristo. Usted y yo nos podemos convertir en hijos de desobediencia también. A esto no le decimos amén. Sí, hermanos, ¿puede haber ataduras espirituales en un cristiano? Obvio que sí. Sí lo puede haber. Y nosotros tenemos que revisarnos todos los días. Es por eso que el Señor en su palabra nos dice todos los días: renuévense en el espíritu de vuestra mente. Es por eso que el Señor todos los días nos dice: despójense de todo peso y del pecado que les asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida tenemos que pedirle al Señor: Señor, domina mi carne, domina mi mente. Todos los días tenemos que pedirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque la llenura no es como el bautismo del Espíritu. Usted ha recibido a Cristo, usted ha sido bautizado, ha sido sellado, ha sido sellada por el Espíritu Santo. Pero la llenura debemos procurarla todos los días. ¿Cómo? Andando en obediencia, caminando en santidad, apartándonos del mal, del pecado que nos asedia constantemente, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y Dios nos demanda esto. En Hebreos 12 versículo 1 dice: por tanto, y escuche bien esto, por tanto, por lo que está pasando, por lo que usted ve acá, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted puede tener ataduras espirituales en este momento, hermano. Yo no le estoy diciendo que las tengan, le estoy diciendo, o salga alguien dolido por ahí diciendo: el pastor está diciendo que tengo una atadura espiritual, o está lanzándome. No, usted con el Señor. Pero el punto está que esas ataduras espirituales en su vida son como cadenas que lo atan a la carne y lo atan a este mundo. Si usted ha decaído en la oración, si usted ha decaído en la búsqueda del Señor, si usted ha decaído en la búsqueda, en el buscar, en aprender de la palabra de Dios, si usted ha decaído en manifestar el fruto del Espíritu, si usted ha decaído en su pensamiento, en buscar en la mañana, al primero que se levanta, en darle pensamiento a Dios, en lo último que usted se acuesta, en darle el pensamiento a Dios, tenga cuidado, porque usted está entibiándose espiritualmente, porque usted no está buscando a Dios como debe ser, y lamentablemente puede que tenga ataduras espirituales. Si usted le da más importancia a las cosas del mundo y no honra a Dios, no le da la prioridad al Señor, puede que usted tenga ataduras espirituales. Y el enemigo, hermanos, le está asediando, le está atacando. ¿Cuándo no se vive en paz? Cuando no amas a Dios. ¿Cuándo no se vive en paz? Cuando no amas a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuche la palabra, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos dice entonces el Señor? ¿Qué nos demanda el Señor en su palabra? No nos dice, no nos dice, bueno, si usted quiere, no nos demanda, no ames al mundo, ni las cosas. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Ahí está: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ninguno proviene del Padre, sino de este mismo mundo. Porque el mundo pasa, los deseos del mundo van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿puede una persona ser cristiana y no amar a Dios, o su amor puede menguar? Lamentablemente sí. Lamentablemente tu amor por Dios puede menguar, puede decaer, y hasta puedes apartarte de Dios. Dios no deja de amarte. Él nos amó primero, pero somos nosotros los que lamentablemente nuestro amor puede decaer. ¿Cuándo no se vive en paz, hermanos? Cuando eres incrédulo y te llenas de sabiduría humana. ¿Cuándo no se vive en paz? Cuando eres incrédulo y te llenas de sabiduría humana. Romanos capítulo 3 versículo 3 dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre sea ¿qué? Mentiroso. Nuestra incredulidad no hace vana la fidelidad de Dios. Nuestra incredulidad no hace menos poderosa la acción de Dios. El Dios que adoramos es el único Dios todopoderoso. Es el único que puede hacer lo que para nosotros es imposible, totalmente posible. Somos nosotros los que ponemos en nuestras vidas un coto a Dios o una limitante a Dios. No es que podamos limitar a Dios en su accionar todopoderoso, pero en su accionar en nuestras vidas nosotros podemos limitarle. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero, como dicen hermanas. Dios nos ha dado libre albedrío, y Él puede accionar conforme a lo que nosotros permitamos o queramos que Dios accione. ¿Quiere usted que ese Dios todopoderoso se manifieste plenamente en su vida? Deje la incredulidad y comience a buscar de Dios. Pero mientras permanezcamos incrédulos, mientras accionemos en nuestra incredulidad, lamentablemente, pues Dios hará hasta donde se le permita hacer. El Señor Jesús dice en la Biblia que llegó a la tierra donde Él estaba y Él se asombró, pero no gratamente, de la incredulidad de ellos. Y dice la Biblia que solamente pudo hacer algunas sanidades y algunas cosas, pero no accionó libremente por la misma incredulidad. Y cuando somos incrédulos no tenemos paz. No hay paz en nuestras vidas. Y obviamente la sabiduría hermana, hermanos, más bien entonces nos llena, nos hace llenar más de incredulidad. Hebreos 3 versículo 17 en adelante dice así: y con quienes estuvo él disgustado 40 años, él, Dios, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y escuche, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando una persona que profese a Cristo Jesús, pero es una persona incrédula, esa persona no tiene paz en su vida. No hay paz en su vida. Y en 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén, hermano. Cuando no hay paz, cuando te apartas de Dios. Cuando no hay paz, hermanos, cuando te apartas de Dios. Hebreos 3 versículo 12 dice: miren, hermanos, y quiero que lean bien esta palabra, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el paso previo para apartarse de Dios? La incredulidad. El paso previo para apartarse de Dios es la incredulidad. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando caminamos en desobediencia, no hay paz. Cuando caminamos en incredulidad, no hay paz. Pero entonces también eso nos lleva a apartarnos de Dios y obviamente a caminar no en paz, sino más bien, lamentablemente, en una absorción plena del pecado. ¿Sabe usted algo? Los que se apartan de Cristo son apóstatas. ¿Sabe usted eso, hermano? Suena un poco fuerte. Nosotros normalmente le decimos descarriados, pero ¿usted sabe cómo los llama la Biblia? Apóstatas de la fe. Apóstatas. La apostasía, o la palabra apostasía, viene del original afistemis, que significa salirse, desviarse, abandonar el camino y no regresar, quitarse de la posición que originalmente ocupaba. Y espiritualmente se refiere a quienes, habiendo profesado ser cristianos, se apartaron. Aquellos que profesaron el cristianismo, que asistieron a la iglesia, que se congregaban, que participaban ministerialmente, que se bautizaron, etcétera. Pero en los momentos de prueba de su fe, en los momentos de problema, decidieron apartarse del camino del Señor, volverse al mundo, sea de una vez o poco a poco, para irse entibiando y apartarse por sus rebeldías, por sus orgullos y por sus vanidades. El apartarse del Señor es apostatar de la fe. Pero hay dos niveles de apostasía: aquellos que se van de una vez, aquellos que se van de la iglesia incluso y se van al mundo, pero también están los que se quedan dentro de la iglesia. Esos son los más fuertes, esos son los más difíciles. Esos son los que abrazan las herejías, las doctrinas engañosas de los espíritus de demonios, y así buscan engañar y envolver a los tibios de la iglesia, a los débiles de la fe, a los que andan en la carnalidad. Buscan engañar o abrazar a los chismosos, a los licenciosos, a los rebeldes, a los orgullosos, a los desobedientes, a los calumniadores, así como lo fueron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Coré contra Moisés, o Janes y Jambres también, que fueron contra Moisés, que eran apóstatas pero se quedaron dentro de la congregación. Y así también como el apóstol Pablo, a quienes llamó a dos hombres, Himeneo y Alejandro, a los cuales el apóstol Pablo, por estar allí apostatando, lamentablemente Pablo le dijo simplemente: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Busque en la Biblia esos nombres, hermanos, para que usted vea. Esos son los peores, que se apartan espiritualmente, pero que no se van al mundo totalmente, sino que se quedan dentro de la iglesia para dividirla y para destruirla desde dentro. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice así, hermano, mire: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en capítulo 1 versículo 6 dice: de los cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. Por eso el Señor nos advierte a los siervos de Dios, a los pastores, en Hechos 20, 27 en adelante, dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, escuche esto, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán, es decir, dentro de la iglesia se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. O como habla todo el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Le voy a animar a que usted lea todo el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, para que usted se dé cuenta de todo esto. Y estas personas van a tener su castigo. Estos apóstatas de la fe van a tener sus castigos, como dice el versículo 3 de esa segunda carta del capítulo 2: su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos no tendrán paz, no van a tener paz, y los que le siguen tampoco. Entonces, eso, hermanos,
es no tener paz. Todas esas cosas y otras más. Ahora, viene otra pregunta. ¿Cuándo sí se vive en paz? Esta es la buena aquí. ¿Cuándo sí se vive en paz? Cuando recibo a Cristo como Señor y Salvador, y cuando vivo en la paz de Cristo. Cuando vivo en la paz de Cristo. Juan 14, versículo 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando el Señor Jesús decía ahí, la paz les dejo, se estaba refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Les dijo el Señor a sus discípulos: tengo que irme, pero mandaré a ustedes el otro Consolador, el cual estará con ustedes todo el tiempo, les enseñará todas las cosas. La paz les dejo. El que tiene el Espíritu Santo tiene la paz de Dios. ¿Dice amén a eso o no? Si está conmigo acá. El que tiene el Espíritu Santo tiene la paz de Dios. Entonces ya no podemos estar diciendo: ay, yo solo quiero vivir en paz. Revísese y arrepiéntase entonces. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la paz de Dios. Y dice: mi paz les doy. Y yo les he enseñado esto ya. ¿Cuál es la paz? ¿Cuál era la paz que tenía Jesucristo? Su relación continua con el Padre. Su relación continua con el Padre. Hermano, te lo voy a decir muy llaneramente: Jesús no tenía cable pelado con el Padre. El Señor no tenía cable pelado con el Padre. Cuando nosotros tenemos esos choques y esos cables pelados con el Señor, que queremos supuestamente esconderlos, lamentablemente no tenemos paz con Dios. Pero cuando venimos a Él, y como dice Proverbios 28, versículo 13: el que encubre su pecado no prosperará, no tendrá paz. El que encubre su pecado no tendrá paz, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia y tendrá la paz del Señor. ¿Cuándo sí se vive en paz? Cuando le creo a Dios. ¿Cuándo sí se vive en paz? Cuando le creo a Dios. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, creer, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es creerle a Dios en medio de las pruebas, hermano. No es decir, es cuando no tengo problemas es que no tengo paz. Hermano, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades todo el tiempo, pero es creerle a Dios en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo ¿qué? Gozo. No se sientan tristes o esto. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra credulidad, produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que le falte alguna cosa. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Pero viene aquí: pero pida con fe, pida creyendo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuándo sí se vive en paz, hermanos? Cuando creemos. Pero también vengo otro: cuando vivo en ¿qué? ¿Cuando vivo en qué? En obediencia a Él. Obviamente. Primera de Pedro 1 versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Es decir, cuando obedezco los lineamientos del Señor, cuando obedezco los lineamientos que están en la palabra, cuando camino en esa integridad, en esa búsqueda de Él, estoy caminando en paz, estoy viviendo en paz, aun cuando tengo dificultades, aun cuando tengo diversos problemas. Amén, hermano. ¿Cuándo sí se vive en paz? Cuando amo a Dios. ¿Cuándo sí se vive en paz? Cuando amo a Dios. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Porque no es solamente preguntarle ¿cuántos aman a Dios? Todo el mundo va a decir yo amo a Dios. Ahora, ¿cómo estamos demostrando nosotros que amamos a Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, escuche bien, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Si usted tiene y dice tener, sí, yo tengo buena comunión con el Señor, pero la comunión con sus hermanos en Cristo, con otras personas, está mal, usted no está amando. Usted no tiene amor a Dios entonces, porque está aborreciendo y está mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, y me encanta esta palabra, me llama, me choca. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ¿qué? Mandamiento de Él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. ¿Has arreglado tus problemas y dificultades con tus hermanos? ¿Todavía tienes, hermano y hermana, diversos roces, situaciones, dificultades o ideas contra tu hermano o contra tu hermana? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Amas a Dios entonces? ¿No has buscado arreglar la situación con tu hermano o con tu hermana en Cristo? ¿Estás amando a Dios verdaderamente? Y no me venga a decir usted, solo me basta que Dios me ame. Dios sí te ama. Dios ama al pecador. Y si estamos aborreciendo a nuestro hermano, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, entonces Dios en algún momento va a decir, bueno, mi hijo, mi hija, véngase para acá, porque voy a sacar la correíta. Se los digo así clarito. Juan 14, versículo 15. ¿Cómo demuestro que amo a Dios? ¿Qué dice? Si me amas, obedece, guarda, obedece mis mandamientos. Lea el versículo 21 ahora. Estoy en Juan 14, ahora vea el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, cuando nosotros entonces amamos a nuestros hermanos, no tenemos esas actitudes del mundo. Cuando nosotros buscamos obedecer a Dios, cuando nosotros buscamos cumplir, obedecer su palabra, entonces el Padre nos ama, el Señor Jesucristo nos ama, y el Señor Jesús se manifiesta a nuestras vidas. Amén, iglesia. Y el versículo 23 dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Le brindo un aplauso a Dios por su palabra. Dios es bueno. ¿Cuándo sí se vive en paz? Cuando a pesar de las circunstancias comprendo y vivo sus promesas. La Biblia está llena de promesas, pero las promesas están condicionadas. En Hebreos 12, versículo 2 al versículo 4 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuche aquí ahora. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si usted puede decir, es que las circunstancias me agobian, es que la situación está aquí, es que estos problemas, no tengo paz, hermanos, usted no está resistido como resistió el Señor Jesús.
usted no ha llevado lo que el Señor Jesús llevó. Ninguno de nosotros, ninguno. Y no podemos decir, es que no tengo paz. El Señor Jesús nos dice, y vuelvo a decir, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la paz plena, la mejor y mayor paz que usted necesita. Hermanos, vamos a tener aflicciones, pero hay una gran promesa de Dios. ¿Usted está conmigo aquí? Vamos a tener aflicciones, pero hay una gran promesa de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo que vamos a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí está la promesa del Señor, la más grande de todas. Debemos ¿qué? Confiar. A pesar de las dificultades, confiar. A pesar de los problemas, confiar. A pesar de las necesidades, confiar. Porque el Señor ya venció al mundo. Y en Hechos 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, nosotros somos enemigos del mundo. Usted y yo somos enemigos del mundo. Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, gobierna los lineamientos de este mundo. Y vamos en contra, los hijos de Dios, vamos en contra de esos lineamientos. Obviamente vamos a tener tribulaciones. No solamente porque vivimos en este mundo, no solamente porque tenemos la misma carne, las mismas situaciones que las personas que no tienen a Cristo. Padecemos las mismas enfermedades, las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas circunstancias, etcétera. Vamos a tener tribulaciones y al doble, porque el enemigo nos va a atacar. Pero el Señor también nos da a nosotros las bendiciones, nos da a nosotros sus promesas y nos dice que confiemos porque Él ya venció. En Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa les vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y termino con esto diciéndoles, hermanos, la vida cristiana es una vida de pruebas, donde continuamente debemos batallar para ser vencedores en Cristo Jesús. Nosotros todos los días hemos sido hechos vencedores, hermanos, por medio del sacrificio y victoria de Cristo Jesús en su resurrección, en su muerte, en su sacrificio y en su resurrección. Pero nosotros, hermanos, debemos perseverar y recordar que en Cristo tenemos la paz, la única paz que necesitamos. Sí tenemos dificultades, necesidades, problemas, pero las pruebas nos van a fortalecer. Las pruebas van a cimentar al cristiano, al discípulo de Cristo, en su convicción, en su amor, en su fidelidad en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra decisión de amarlo, de seguirlo hasta el final, venga lo que venga. Dice amén a eso. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Iglesia, no diga más: yo solo quiero vivir en paz. Diga: gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de la enfermedad que pueda pasar, en medio del problema que pueda tener, tengo la paz de Dios, que es más que suficiente. Tengo al Señor, tengo al Espíritu Santo, y en Él tengo la victoria. Venga lo que venga, pase lo que pasa, que lo que pase, en las manos de Dios estoy. En las manos de Dios estamos. Aleluya. Aleluya. Él es nuestra paz. Póngase de pie conmigo. Muchas veces vamos a ser afligidos por diversas pruebas, hermano. Pero como dice el Señor en su palabra, sometida a prueba nuestra fe,
mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en estos momentos que estamos viviendo en el mundo entero, debemos afirmarnos en esa paz del Señor. No solamente ahora, no decir ahora, yo solo quiero vivir en paz. Decir ahora, yo sé que vivo en paz en Cristo Jesús. Yo sé que aún en medio de lo que pueda pasar, la paz del Señor está en mi vida. Y puedo dar la mejor sonrisa a la situación que venga, porque Cristo está conmigo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Gracias, Dios, porque en medio de todo nos recuerdas, Señor, que tú estás con nosotros. Que tú nos has dejado tu paz, no como el mundo la da. Y nos dices que nuestro corazón no se turbe, ni que tengamos miedo. Señor, en ti tenemos paz. Vamos a tener aflicción en este mundo, pero debemos confiar porque ya tú venciste al mundo. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, niño, adulto, anciano, lo que afecta sus vidas, sus mentes, sus corazones, sus cuerpos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, afírmanos en ti, fortalécenos en ti, llénanos, Señor, de tu presencia. Señor, rompe ataduras, rompe cadenas. Y hoy te hablo, hermano, mi hermana, que si hay alguna atadura espiritual en mí, si tú sabes que la hay, ven a Cristo Jesús, afírmate en Él. Y como dice el proverbio, apártate de todo mal, busca su presencia. Él te perdona, Él te llena, Él te ama. Y Él quiere darte esa victoria plena en tu vida, cada día. Si estás tibio, si estás tibia, es el momento de levantarte en fe y en victoria en Cristo Jesús, porque Satanás no tiene autoridad sobre ti. Tú le has dado esa autoridad, pero también como le has dado, le has abierto esa puerta, lo puedes sacar en el nombre de Jesús y le puedes cerrar la puerta y decirle: yo soy de Cristo y nadie me quitará de su mano. Ven a Cristo Jesús y afírmate en Él. Fortalece tu vida y llénate del Señor. Restablece tus relaciones familiares. Fortalece tu vida con Cristo Jesús. Y cree que en Él tienes la victoria. Padre, toca cada vida y cada corazón en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad y tu poder, Señor, y llénanos de tu presencia. A ti te honramos, a ti te alabamos, a ti te glorificamos, Señor, y damos las gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.